Y si se tiene que resolver en ese momento y no logramos ponernos de acuerdo, tan sencillo como que quien tiene la última palabra son los papás. Tenemos que definir objetivamente el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Y ese grito borra, quita, hace a un lado por completo el acuerdo que podamos tener tú y yo. El conflicto se da por lo general porque interpretamos de manera diferente, creemos de manera diferente, pensamos de manera diferente y entonces empezamos a chocar unos con otros. Esto pasa por lo general con los hijos. Chocan papás con hijos, hijos con hijos, mamá con hijos, papás, más bien esposo con esposa. Chocan entre todos y el choque se da pues porque pensamos de manera diferente, vemos las cosas de manera diferente y entonces empezamos o se empiezan a dar las cosas de manera diferente. Y si pensamos de manera diferente, interpretamos de manera diferente, pensamos de manera diferente, bueno, pues entonces tenemos puntos de vista diferentes. Simple y sencillamente vemos las cosas de manera diferente. Por lo mismo yo diría, si esto nos diferencia dentro de la familia, pues entonces es normal el conflicto dentro de la familia. No digo que sea normal que nos peleemos. El conflicto y el pleito son dos cosas diferentes. El conflicto es porque pensamos de manera diferente, creemos de manera diferente. Y el pleito es porque quiero que las cosas se hagan y sean como yo digo. Y entonces empezamos a caer en una lucha por poder, en donde queremos que las cosas se hagan tal y como yo he planteado que se tienen que hacer. El conflicto, por lo tanto, si vemos que es algo normal, bueno, pues entonces yo diría el conflicto nos puede llevar a dos situaciones. A dos situaciones nos puede llevar un conflicto. Nos puede llevar al crecimiento o nos puede llevar al deterioro de las relaciones. Nos puede llevar al crecimiento simple y sencillamente porque entonces nos acercamos, platicamos y tratamos de ver tus ideas, mis ideas, que son diferentes, y luego que hacemos es tratar de unir unas con otras, integrar las diferentes ideas, integrar los diferentes puntos de vista, integrar las diferentes posturas que tienes tú, que tengo yo, y así puedo hablar de muchos. Pero entonces esto lógicamente nos lleva al crecimiento porque vamos a sumar, a integrar, a interpretar y a hacer mucho más fuerte aquellos elementos los cuales nos hacen diferentes. Pero ¿qué pasa cuando esto nos lleva a un deterioro? Que no digo que sea siempre, pero en muchas ocasiones sí se da. Cuando nosotros vemos, pensamos, actuamos, interpretamos de manera diferente, pero aparte queremos que las cosas sean como nosotros hemos dicho, porque nosotros lo hemos dicho y creemos que así debe de ser, entonces empezamos a defender un punto de vista más que integrar dos puntos de vista. Y el ideal es que podamos integrar, porque si a fin de cuentas voy a pelear por mi punto de vista y por lo que yo creo, por lo que yo deseo, entonces yo diría, esto probablemente nos puede llevar a la segunda opción dentro de los conflictos, que sería el deterioro. Y sería deterioro de la relación. Y simple y sencillamente, esto se da, y ya lo decía hace un momento, porque si existen líos emocionales, pues somos distintos, pensamos diferentes, somos diferentes. Estos líos nos fortalecen como familia e individuos si sabemos aprovecharlos, que es la primera opción. Si sabemos aprovecharlos, nos fortalecen como individuos, como familia, como amigos, como personas independientes. Y es importante que cuando esto se va dando, busquemos que la familia esté en armonía. Busquemos que no caigamos en ese pleito, busquemos que no caigamos en esa lucha por poder. Y por lo general, la familia sale de esa armonía cuando utilizamos herramientas que son diferentes para poder resolver esto. ¿Qué tipo de herramientas utilizamos a veces? Es algo muy curioso. ¿Qué tipo de herramientas utilizamos a veces que nos hace caer en conflicto? Gritos, porque ahora grito porque quiero que escuches lo que yo estoy diciendo y aparte quiero que estés de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Y entonces por lo general grito. Y ese grito borra, quita, hace a un lado por completo el acuerdo que podamos tener tú y yo. Y entonces se convierte de conflicto en pleito.
Segundo, los insultos. A veces empezamos por decir simple y sencillamente, a ver, piensa, perdón por lo que voy a decir, pero a veces decimos, no seas tarado. Y así como ese, es algo tranquilo, insultos fuertes. Y esos insultos nos llevan lógicamente a sentirnos ofendidos y entonces o romper la comunicación por completo, y a eso nos llevó esa lucha por poder, o dos, nos puede llevar probablemente a tratar de integrar. Pero por lo pronto el insulto no ayuda, el insulto separa, el insulto hace que yo me cierre por completo. Y entonces cuando utilizo la herramienta del insulto, cierro la comunicación por completo y tendremos que buscar momentos diferentes para poder resolver. Pero en ese momento vamos a entrar en un pleito. Tercero, agresiones. A veces decimos cosas tan fuertes, cosas tan ilógicas, buscamos ofender al otro, porque cuando estamos en esta lucha por poder, lo que quiero es que el otro se dé cuenta que yo tengo la razón, y para ello entonces ahora te minimizo, te hago pequeño, te borro del mapa, y entonces lógicamente empiezo con agresiones, y no forzosamente agresiones físicas, agresiones verbales, que déjenme decirles que las agresiones verbales, si no se resuelve esa agresión verbal en ese momento, van creciendo, y entonces caemos en agresiones físicas. Hay que verlo entre los chicos, entre los chamacos, entre los jóvenes, no solamente entre ellos, pero son ejemplos a lo mejor muy objetivos. En muchas ocasiones cuando ellos empiezan a discutir, a fuerzas quieren tener la razón, se empiezan a insultar, empiezan a agredirse, llega un momento en que las palabras no son suficientes. Y cuando las palabras no son suficientes, caemos a los golpes. Es decir, buscamos ganar porque tenemos que ganar, que es otra de las cosas que nos lleva a una falta de armonía en la familia. Y un siguiente elemento o herramienta que no es conveniente utilizar son actitudes groseras. Las actitudes groseras no nos ayudan, no son buenas herramientas para que podamos nosotros resolver nuestras diferencias, nuestros conflictos, nuestros pleitos o nuestros conflictos. Los conflictos son normales, ya dijimos. Los pleitos es ya cuando queremos tener la razón y entonces buscamos de alguna o de otra manera forzosamente ganar la discusión, el pleito, tener la razón y poder minimizar al otro. Cuando surge un conflicto, entonces están en juego tres elementos. 1, la inteligencia emocional. 2, la empatía. Y 3, la asertividad. La inteligencia emocional, porque utilizando esa inteligencia emocional lograremos calmarnos, ponernos de acuerdo para entonces empezar a resolver. Pero es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos lleva a colaborar, a cooperar, a tratar de llegar a un acuerdo entre los dos. Segundo, la empatía. Es entendernos, ese poderme poner en tus zapatos, ese poder entender lo que me estás diciendo, como me lo estás diciendo, y que tú entiendas lo que te estoy diciendo y como te lo estoy diciendo. No quiere decir exactamente pensar como el otro, son dos cosas diferentes. Empatía es entender al otro, entender la situación, entender su estado de ánimo, entender su pensamiento, entender lo que quiere y cree. Entonces logro ser empático. Y si logro aplicar inteligencia emocional y empatía, llevo dos elementos que me ayudan por lo pronto a poder platicar, negociar, para poder resolver el conflicto. Y tercero, la asertividad. La asertividad es decir las cosas como las pienso, como las creo, de una manera adecuada de acuerdo al momento y el lugar donde me encuentro y las personas con las que me encuentro. Y entonces, ser asertivos, estará en juego esta asertividad, entendernos, entenderte y el que me entiendas y el poder decir lo que creo sin miedo a ofenderte y el que tú lo entiendas y lo aceptes sin pensar que lo que quiero es ofenderte. Lo que queremos es ponernos de acuerdo. Esa es la asertividad. Puedo decir lo que creo y pienso de una manera objetiva y clara. Tomar en cuenta que cuando surge un conflicto, el conflicto será del tamaño que nosotros querramos. Hijos pequeños, conflictos pequeños por lo general. Hijos adolescentes, los conflictos empiezan a crecer, porque pensamos de manera diferente por completo y entonces llega un momento en el que no nos entendemos.
cuando surge el conflicto, es conveniente eliminar todas las connotaciones negativas. Esas no nos van a ayudar a ponernos de acuerdo. Quitar connotaciones negativas. ¿Qué son connotaciones negativas? Yo lo decía ya hace un momento, son groserías, expresiones, menospreciar al otro, miradas de agresión. A ver, por favor, el conflicto es para poderlo resolver. No nos estamos peleando, solamente es conflicto. Entonces, eliminar connotaciones negativas porque no nos va a llevar a nada. Y por lo tanto, ya que estamos en condiciones, ya que somos empáticos, asertivos, ya nos entendimos, ya nos dimos cuenta, ya nos pusimos de acuerdo sobre aquello en lo que no estamos de acuerdo, entonces ya podemos ahora sí abordar el conflicto. Pero fíjense, tiene que pasar todo lo que acabo de decir, que no es tanto. En el momento cuando empezamos a tener la diferencia, es cuestión de un momento esto, pero si lo manejamos bien, como lo acabo de decir, entonces hemos puesto las bases y los cimientos para ahora sí poder abordar el conflicto. Y abordar el conflicto es luchar y tratar de encontrar y tratar de llegar a soluciones. Y entonces yo diría, ¿cómo abordar el conflicto? Voy a manejar 10 puntos para abordar el conflicto. El primero, no hay que evitarlo. El conflicto ahí está, no lo evites. No trates de hacer como que no pasa nada. No trates de hacerle entender al otro que no te has dado cuenta de lo que sí es obvio y es lógico y está ahí. Entonces, primero, no hay que evitar el conflicto. Se está dando, no hay que evitarlo, tampoco hay que incrementarlo, como tampoco hay que tomar actitudes difíciles y negativas que no nos ayuden a resolverlo. Simple y sencillamente no hay que evitarlo. Segundo, reconocer su existencia. Y esto lo vamos a lograr porque lo vamos a platicar tú y yo y vamos a ver en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo. Y en aquello que no estamos de acuerdo y que puede generar o puede estar generando el conflicto, entonces vamos a reconocer su existencia. Hay cosas, hay puntos de vista que son diferentes y que no forzosamente tenemos que pensar igual. Reconocemos la existencia, no la evitamos y ya reconocimos la existencia. Tercero, no alarmarse. No tenemos por qué espantarnos. Los conflictos son parte de la vida. Los conflictos nos hacen crecer, ya vimos. Nos pueden ayudar a crecer, por lo tanto no hay que alarmarse cuando se presenta un conflicto. Hay que respirar hondo, contar hasta 10 y entonces empezar ahora sí, por no evitarlo, por reconocer su existencia y por no alarmarnos, ¿no? Cuarto, ser objetivos. En el momento en el que ya reconocimos que hay un conflicto, entonces seamos objetivos. Tratemos de ir abordando este conflicto con cuestiones que sean comprobables, que tú y yo nos damos cuenta. Y entonces nos daremos la razón en un momento dado, simple y sencillamente porque nos vamos a estar comunicando y vamos a estar llegando a los mismos puntos. Para eso tenemos que ser objetivos. Si somos objetivos, quiere decir que estamos viendo lo que en realidad está sucediendo, lo que está ahí. No lo que yo creo, no lo que yo quiero, no lo que me imagino, no. Lo que está ahí y puedo comprobar y que nos ha llevado a tener ese conflicto en ese momento. Quinto, por lo tanto, cubriendo estos 4 puntos, podemos definir objetivamente el conflicto. Es decir, podemos decir, nuestro conflicto es este. Nuestro conflicto es que no nos ponemos de acuerdo para saber a qué horas vamos a salir mañana de viaje. No nos ponemos de acuerdo en entender qué es el que llegues temprano a casa, qué es el que te levantes temprano para hacer lo que te toca, qué es el que cumplas con tus obligaciones, responsabilidades y tareas, qué es el que no me pidas las cosas de última hora, domingo en la noche, para ir a comprar una serie de materiales los cuales necesitas para mañana, para el colegio. A ver, tenemos que definir objetivamente el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Y no pasamos, y no tratemos de resolverlo hasta que no esté definido objetivamente, es decir, hasta que no estemos de acuerdo tú y yo que estamos hablando del mismo tema. Siguiente, no tener miedo a abordar el conflicto. A veces el miedo de abordar el conflicto nos detiene, no nos ayuda. Y entonces llega un momento en el que este miedo a abordarlo nos hace echarnos para atrás o agredir al otro o querer tener la razón, porque tenemos miedo a abordar el conflicto. No tengamos miedo a abordar el conflicto. Tenemos que elegir el momento adecuado para abordarlo. Sería el séptimo.
elegir el momento adecuado para abordar el conflicto. No siempre es en el momento en el que surge, ¿eh? Esto es bien importante. No siempre es el momento en el que surge. Porque a veces el momento en el que surge este conflicto, estoy enojado, estás alterado, no estamos de acuerdo, no estamos en condiciones de sentarnos a dialogar o negociar entre los dos, y entonces no es el momento para abordarlo. Elegir entonces el momento para abordar el conflicto, no cualquier momento. Ojalá y sea el momento en el que se presenta el conflicto y entonces estamos en sintonía los dos y vamos siguiendo estos pasos y entonces logramos ser objetivos en el conflicto y podemos empezarlo a abordar, no tener miedo a abordarlo. Y entonces pedir la opinión a otros. Ya que tú y yo estamos en conflicto, si no nos podemos poner de acuerdo, pidamos la opinión a los que están alrededor de nosotros, a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestros maestros, a nuestros amigos, a la gente que pudiéramos tener alrededor, y entonces pedimos la opinión de ellos, y a lo mejor hasta le planteo cuál es la situación que estamos viviendo, y si vamos los dos, o los que tenemos el conflicto, en ese momento le planteamos a esta persona cuál es el conflicto que traemos, y le pedimos su opinión. Fíjense que siempre una persona externa nos escucha y a lo mejor hasta nos dice, oye, ¿no se han dado cuenta que están diciendo lo mismo, nomás con diferentes palabras y cada uno quiere a fuerzas ganar? Y a veces nos dicen eso, nos cae el 20 y entonces en ese momento decimos, tienes toda la razón, no iba por ahí. Entonces es muy importante pedir opinión de otros cuando no logramos llegar nosotros a ponernos de acuerdo sobre lo que estamos platicando o sobre lo que estamos diciendo. Pedir esta opinión de otros. Y por último, buscar soluciones. Hay que buscar soluciones. Y si no logramos encontrar estas soluciones y el conflicto es entre papá y los hijos, ya sean pequeños o adolescentes o jóvenes, si no logramos llegar a un acuerdo, dentro de este buscar soluciones, una regla de oro es, puesto que el conflicto o este punto diferente que tenemos tú y yo, lo tenemos que resolver, tenemos que llegar a un acuerdo, entonces, por norma, yo lo que sugiero es, papás dan la última palabra. Después volveremos a abordar nuevamente el problema, volveremos a abordar nuevamente el problema, pero por lo pronto tenemos que resolver. Y si se tiene que resolver en ese momento y no logramos ponernos de acuerdo, tan sencillo como que quien tiene la última palabra son los papás. Y si el conflicto es entre papá y mamá, uno de los dos deberá tomar la batuta, ¿sí? Pero es uno de los que estamos involucrados en el conflicto, es el que dará la última palabra. Por favor, si es entre padres e hijos, papás son los que toman la última palabra, se hace en ese momento lo que se tiene que hacer y después volvemos a platicar para otra vez ponernos de acuerdo. Pues bien, yo espero que estos puntos sean de utilidad para que podamos abordar y resolver los conflictos que se presentan en la familia. Esto es Psicología Familiar. Me dio gusto de estar con ustedes. Nos vemos para el próximo capítulo.